Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al tercer encuentro del ciclo de Salud y Derecho que estamos organizando conjuntamente entre la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y el Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown. La primera serie de webinars de este ciclo se ha enfocado en las respuestas legales ante el coronavirus y en ese contexto el webinar de hoy se va a enfocar en las cuestiones relacionadas con el poder de policía, la adopción de medidas coercitivas por parte del Estado y su adecuación con estándares de derechos humanos. Quisiera destacar en esta introducción la importancia que tiene este tema, no solamente para la evaluación de las medidas que están adoptando los estados en el contexto de la implementación de los mecanismos más estrictos de aislamiento en este momento, pero también de cara a la flexibilización progresiva y las medidas de aislamiento más focalizado e intermitente que seguramente vamos a enfrentar los próximos meses. Así que en esta ocasión tenemos como panelistas a Mariela Belsky de Amnistía Internacional, a Oscar Cabrera del Instituto O'Neill y a Martín Evia de la Universidad Torcuato Di Tella y vamos a iniciar con las intervenciones. En primer lugar va a empezar Mariela Belsky, quien es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, está en este cargo desde el año 2011. Mariela fue consultora del PNUD y de UNESCO y asesora legal de distintas secretarías del gobierno nacional y del gobierno porteño. En el pasado, Mariela también se desempeñó como directora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y coordinadora institucional de la Asociación por los Derechos Civiles. Entonces, te doy la palabra, Mariela, para que empieces con tu intervención. Específicamente, Mariela nos va a hablar de el contexto actual en Argentina con relación a las medidas estatales frente al coronavirus y los derechos humanos, medidas coercitivas y el caso de hipervigilancia en tiempos de COVID. Adelante, Mariela. Mariela, tienes el mute puesto. Perdón. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Es un placer para Amnistía Internacional formar parte de este panel con colegas que uno quiere y valora y admira tanto. La temática que yo voy a desarrollar tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en Amnistía Internacional en todo el movimiento en torno a las medidas de vigilancia que diversos estados están tomando en este contexto. Corriendo el riesgo que estas iniciativas terminen expandiendo los sistemas de vigilancia digital invasiva. Si bien en tiempos extraordinarios el derecho a los derechos humanos sigue siendo aplicable, esta pandemia ha puesto en jaque, y quiero compartir con mis colegas más académicos, nos ha puesto en jaque a nosotros como organización todo, diría todo, cada paso, cada decisión, la normativa que se está aplicando. La verdad es que nos está pasando que lo que naturalmente para nosotros era una intervención cuando había una violación en materia de derechos humanos antes de la pandemia, hoy la pensamos y la repensamos muchas veces. Porque medimos la oportunidad, porque a veces nos parece que las normas que tenemos que aplicar, tanto las normas internacionales como las normas locales, parecen no oportunas o no coherentes con el momento que estamos viviendo. Porque a veces nos pasa que estamos mirando qué piensa la sociedad, para dónde está corriendo la sociedad cambió sus tendencias. Bueno, y un poco esto es lo que me gustaría por ahí conversar con mis colegas más académicos, a ver si esto está pasando también un poco en la academia, al menos a nosotros nos pasa. La primera pregunta es por qué culturas autoritarias como China, Hong Kong, Singapur, Corea, entre otras, no han cuestionado que el Estado establezca políticas de vigilancia masiva en pos de contener el virus. En estos países las personas son obedientes, confían en el Estado. Si el Estado dice que esta es una política, que vigilar y limitar ciertos derechos es una política saludable, la gente no lo va a cuestionar, lo cree y lo tolera. En Asia, por ejemplo, la pandemia no está en manos solamente de epidemiólogos, sino que las personas que se dedican a derechos informáticos o cuestiones informáticas, o incluso aquellos que se dedican al manejo de macrodatos, están realmente manejando esta pandemia. La crítica hacia la vigilancia en Asia es inexistente. En China no existe ningún espacio de la vida social que no esté monitoreado.
se usan cámaras en todos lados que tienen reconocimiento facial, hay drones para vigilar a aquellos que violan la cuarentena. Si una persona es identificada con coronavirus en un medio de transporte, automáticamente todas las demás personas son notificadas, las que acompañaban a esta persona son notificadas de que son personas que potencialmente pueden tener el virus, y estas personas son luego monitoreadas. Incluso hay empresas privadas que están vendiendo sistemas, por ejemplo, de tipo semáforo, en donde las personas seguras son identificadas con un verde, las personas identificadas con un amarillo son enviadas a 7 días de confinamiento, y las personas identificadas con un rojo son enviadas a 14 días de confinamiento. Obviamente toda esta información es manejada por el Estado, y desde ya la gente, como bien dije, lo tolera. El extremo opuesto absoluto, y esto tiene mucha lógica, que no voy a entrar acá porque no me da el tiempo, pero en términos de historia, ¿no? Acabo de hablar de países que no son democráticos, Europa, países como los nuestros, y para ir al ejemplo más extremo, Alemania, tienen más preocupaciones por la protección de la privacidad de los datos de las personas. Una coalición de organizaciones y expertos desarrolló una aplicación para Alemania que busca monitorear contactos entre ciudadanos, pero está muy centrada en la protección de los datos personales. Esta app estaría centrada en el uso de la tecnología Bluetooth en vez de recurrir a la geolocalización, que es lo que se usa en Asia. Es como si dos celulares se dieran la mano, un apretón de manos que hacen que cuando se acercan uno al otro, guarda la identidad del otro, y esto, digamos, si alguno de los dos tuvo un positivo en términos de su test, esta información se envía a un servidor que luego alerta a los usuarios que estuvieron con esta persona que se encuentra infectada. Esta tecnología tiene limitaciones en relación a la geolocalización, como bien dije, pero tiene grandes ventajas con relación a la privacidad. Preserva el anonimato, por un lado, los datos personales de localización, y obviamente está el desafío de que los alemanes lo utilicen. Hay un estudio que dice que si al menos el 60% de la población no lo utiliza, no tiene sentido y no sirve. Muchos nos estamos preguntando en este contexto si el futuro está en la digitalización y en la invasión y violación a nuestra privacidad, y hasta dónde esto es aceptable. Yendo más a nuestro caso Argentina, en Argentina, ante la posible amenaza de la afectación de la salud, se dictaron un montón de decretos de necesidad de urgencia que limitaron gran parte de nuestros derechos humanos. El principal, el derecho a la circulación. Pero ¿qué pasó respecto a la privacidad? Y acá me voy a referir a una resolución que sacó el Ministerio que sacó en realidad en el 2018 el Ministerio, en torno a lo que se denomina ciberpatrullaje. Así lo denominaron acá, muy mala denominación. Pero en el año 2018 el Ministerio de Seguridad, mediante una resolución, instruyó a las áreas de investigación de ciberdelitos de las fuerzas de seguridad a tomar intervención en una serie de delitos a través de tareas de inteligencia en redes sociales o cualquier fuente o base de datos abiertas, páginas de internet, etc. El 7 de abril de este año, en una teleconferencia que tuvo la ministra de Seguridad con la Cámara de Diputados, con la Comisión de Seguridad Interna, la ministra se refirió a que las fuerzas de seguridad estaban realizando patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social y sobre todo para detectar las zonas en que esto era más preponderante. Básicamente lo que dijo es que era para trabajar sobre las alertas tempranas y prevenir situaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad interior. El video de la ministra se viralizó, fue muy polémico, y luego la funcionaria publicó en su cuenta de Twitter que se trataba de una herramienta de prevención, que no se estaba indagando sobre datos de personas que no fueran públicos. Y que era importante para tener indicios suficientes cuando por medio de las redes sociales se daba algún tipo de información que podía afectar la seguridad interior, y en ese caso el Ministerio de Seguridad le daba intervención a la justicia. Luego de esta declaración se publicaron noticias, por ejemplo, sobre detenciones y causas penales realizadas por ejemplo, un caso muy famoso fue el caso de la provincia de Buenos Aires, un chico joven en Balcarce. En sus redes sociales puso "salgamos a saquear", lo puso a modo jocoso, y terminó con una causa penal porque Gendarmería lo denunció ante la justicia, un chico joven con una causa penal y todo lo que eso significa.
El ciberpatrullaje consiste básicamente en monitorear y analizar información pública que está presente en redes sociales. Y estas tareas, en el contexto que estoy describiendo, son llevadas por la Policía Federal, la Gendarmería, y consiste en monitorear el contenido de mensajes, posteos, imágenes y toda información que se encuentra disponible públicamente. Luego se recolecta, se almacena, esos datos se transforman en un documento informativo y ahí se empieza a hacer el monitoreo. Este proyecto de reglamento prevé principios, criterios y directrices, pero tiene algunos problemas. Y en este contexto, hace pocos días, la ministra de Seguridad llamó a varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, para que comentemos este proyecto de reglamento. El problema era que este proyecto de reglamento ya se estaba implementando, o sea, ya se había implementado, ya había habido actividades de ciberpatrullaje, sin que haya habido ningún tipo de aprobación previa de la normativa, esto que les contaba de Balcarce. El reglamento es muy ambiguo, deja un gran margen de discreción a las fuerzas de seguridad argentinas, ustedes saben quiénes son las fuerzas de seguridad argentinas, y además en realidad lo que le está evitando a la Fuerza de Seguridad Argentina está prohibido por la ley de inteligencia. Y es sumamente riesgoso en el caso de que llegue a adoptar algoritmos para la identificación de expresiones o frases sin que se pueda reconstruir un contexto en el que ésta se realiza, como el caso del chico que acabo de comentar. En tercer lugar, el ciberpatrullaje representa riesgos en cuanto al derecho a la privacidad de los usuarios, ya que todos tenemos una expectativa de que nadie está mirando lo que estamos diciendo o estamos haciendo. En cuarto lugar, el derecho a la privacidad también es la capacidad de las personas para determinar quién posee información acerca de ellos y cómo se utiliza dicha información. Aun cuando las redes pueden ser reconocidas como espacios públicos, esto no implica que los alcances del Estado en materia de investigación son ilimitados. Además, el ciberpatrullaje ejerce una forma de condicionamiento del discurso público, sobre todo en un contexto donde el discurso público se está dando en plataformas de redes sociales, porque estamos todos en nuestras casas. Si no es en redes sociales, ¿dónde vamos a debatir las cuestiones públicas? Y esto produce un impacto sobre el derecho a libertad de expresión, ¿no? Que es el llamado efecto silenciador o chilling effect del ciberpatrullaje. Si uno sabe que todo lo que comenta va a estar, o posteo o publica, va a estar siendo vigilado por las fuerzas de seguridad, muy probablemente se va a inhibir de emitir cualquier tipo de opinión. Y por último, por supuesto, no hay ningún tipo de rendición de cuentas establecido en la reglamentación propuesta por el Ministerio de Seguridad. Amnistía viene monitoreando en distintos países el empleo de tecnologías de vigilancia y con esta preocupación hemos presentado una declaración conjunta con varias organizaciones en todo el mundo en la que instamos a todos los gobiernos a dar muestra de liderazgo en la gestión de la pandemia, garantizando que se respetan plenamente los derechos humanos. Las iniciativas más comunes incluyen la creación de aplicaciones dirigidas al rastreo del movimiento y al rastreo de contactos, como la app Cuidar propuesta por el gobierno argentino. Esta app, según anunció el gobierno, podría ser obligatoria para todos los ciudadanos que vuelven a trabajar y tienen permiso de circular, y además permitiría saber la ubicación geográfica de estos usuarios y su situación o datos sanitarios. No está claro que se haya estudiado soluciones menos invasivas, que la app sea eficiente, que el protocolo, qué tipo de protocolo se va a adoptar, y que el uso de los datos personales de las personas, qué tipo de uso, se le va a dar a esos datos personales de las personas, y el plazo temporal de recopilación de datos de los mismos, porque conforme al Derecho Internacional de Derechos Humanos, este tipo de medidas extraordinarias tienen que tener un tiempo determinado. Para terminar, tengo algunas reflexiones que quiero compartir acá para dejar más para el debate. A finales del año pasado hicimos en Amnistía una encuesta donde preguntamos a las personas cuánto le preocupaba la violación de su privacidad. Y en Argentina el 74% contestó que le preocupaba mucho. Nos preguntamos si hiciéramos hoy esta encuesta, ¿cuál sería la respuesta? Si creen que esto ayuda, si creen que la invasión de la privacidad ayuda a proteger el derecho a la salud. ¿Qué riesgos estos cambios de paradigma representan en un mundo post-pandemia? Sabemos que hay un gran riesgo de que la expansión de poderes de vigilancia se dé en estos tiempos en todos los países, como pasó luego del 11 de septiembre en Estados Unidos, con lo que se llamó el Ratchet Effect, y que generó una gran violación de la privacidad de los ciudadanos. Bueno, muchas gracias y
los dejo a mis colegas para continuar. Muchas gracias, Mariela. Le vamos a dar la palabra ahora a Óscar Cabrera, quien es director de la iniciativa Familias Saludables del Instituto O'Neill y profesor visitante de la Universidad de Georgetown de la Facultad de Derecho. Entonces, Óscar nos va a hablar del coronavirus y las respuestas de los estados con una perspectiva regional. Adelante, Óscar. Muchas gracias, Silvia, y gracias a la Universidad Torcuato Di Tella por la invitación y por crear este espacio que creo que ha sido muy productivo para poder discutir estos temas. Yo en realidad quiero tratar de enmarcar esto como lecciones aprendidas, cómo es importante que pensemos en lo que ya ha pasado, en lo que ha pasado en otros brotes de enfermedades infecciosas y cómo ha evolucionado el modelo de respuesta y cómo se alinea un poco ese objetivo de protección de salud pública con objetivo de respeto de derechos fundamentales. En ese contexto, arrancar un poquito diciendo que los principios, usar un enfoque de derechos humanos a la respuesta a la epidemia no es algo exclusivamente una discusión normativa, no es los tenemos que usar porque hemos ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos, porque tenemos derechos constitucionales que son protegidos a nivel constitucional. Esa dimensión es importante y existe una obligación de los estados de respetar, proteger y garantizar. Pero en este contexto y en el contexto de salud pública hay una dimensión pragmática también. Una respuesta que incorpora estándares de derechos fundamentales suele ser mucho más eficiente que una respuesta que no los incorpora. Entonces, el enfoque de derechos humanos no es algo netamente normativo, sino también tiene una dimensión práctica importante. Y aquí hablar un poco, y disculpen que voy a hacer 2 o 3 minutos nada más, hablar de cómo ha evolucionado este concepto de cómo lidiamos con enfermedades infecciosas. El primer abordaje de enfermedades infecciosas fue el tradicional, salud pública. Cuando emerge salud pública como una disciplina, se identifica con evidencia científica enfermedades, cómo se transmiten, se usa la epidemiología para informar la respuesta del Estado, para diseñar una respuesta coherente por parte del Estado, y en ese contexto el objetivo central es la protección de la salud pública, uso de medidas coercitivas, uso del poder del Estado para controlar la epidemia. Ahí es donde surgen figuras que se usaron por muchos años, siglos se usaron estas figuras de cuarentena, aislamiento, distanciamiento social, empieza a surgir la idea de exámenes obligatorios, tratamiento obligatorio, y esa es como la primera aproximación para lidiar con enfermedades infecciosas. Luego, en el contexto de VIH, surge una evidencia muy clara de que el enfoque de salud pública exclusivamente no era suficiente. Había que incorporar un enfoque de derecho. Lo que hizo esa respuesta temprana al VIH, se habló igualmente de cuarentena, de aislamiento, generó un rechazo por parte de la población que se veía afectada, hubo un tema de clandestinidad, de no confianza en el sistema de salud pública, y aquí esto es algo esencial. Es importante la confianza de los usuarios, las personas, ciudadanos, ciudadanas, en el sistema de salud pública. Y esa confianza no es algo netamente en principio, sino es importante porque la información que se le da al sistema de salud pública tiene que ser lo más veraz posible para poder informar las políticas públicas y la respuesta. Entonces, en ese contexto, cuando esta primera respuesta exacerbó la discriminación, estigmatizó a personas que estaban viviendo con VIH, y llevó a mucha gente a la clandestinidad, se empezó a replantear la necesidad de que en realidad lo que teníamos que complementar esta respuesta de salud pública con una respuesta de derechos humanos. Y ahí es donde se empieza a surgir esta idea de salud y derechos humanos, se empieza a elaborar un poco más esto normativamente. Desafortunadamente, recientemente lo que hemos visto, y conecta con lo que presentaba ahora Mariela, es una vuelta de tuercas ahora hay un enfoque de seguridad. Enfermedades infecciosas como un riesgo a la seguridad nacional. Y ese enfoque de seguridad no siempre pone primacía en derechos fundamentales, sino en esa obligación del Estado de proteger a la población y usar los mecanismos disponibles para esa protección. En ese contexto hay el tema de rastreo de contactos, que tiene un impacto muy importante con privacidad, y con otros derechos fundamentales. Se vuelve a examinar la idea de medidas forzadas, medidas coercitivas, y por supuesto esto abre la puerta para un uso no desmedido, pero con pocos límites del poder de policía del Estado. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Cuando Mariela decía, no sabemos qué respondería la población si le hacen ahora una pregunta sobre temas de privacidad o sobre si creen que el Estado tiene que seguir usando este poder coercitivo, eso da miedo.
porque lo que quiere decir es que ahora hay una aceptación social de que hay que usar este poder de policía, de que hay que sancionar a quienes no están cumpliendo con medidas de distanciamiento social. Como que llegamos a un punto donde estamos dándole una vuelta de tuercas más allá de lo que tendríamos que hacer, y es importante empezar como a desglosar un poco esto. El siguiente punto que quería conversar es pensar en derechos humanos y derechos fundamentales no solo como un fin, sino también como un proceso. Y aquí es lo importante en este contexto de qué medidas están tomando los estados para la respuesta al COVID-19. Cuando pensamos en procesos, pensamos en procesos participativos donde la comunidad pueda ser partícipe del diseño de la política pública, y eso nuevamente no es meramente algo normativo, sino que hace más efectiva la respuesta. Aquí tenemos un ejemplo muy claro en el brote de ébola en África, en Liberia. En algún momento se interpuso un cordón sanitario y se usó el poder de policía del Estado, vino la policía, el ejército, tratar de cerrar un área específica para contener el brote en esa área específica. Por supuesto, hubo un rechazo por parte de la población, hubo manifestaciones sociales que hubo saqueos, o sea, no hubo cumplimiento específico y hubo que reforzar el uso del poder de policía del Estado. En ese contexto, ¿qué ocurre? El gobierno empieza a tratar de darle vuelta y decir, bueno, ¿cómo involucramos a las comunidades, cómo involucramos a los líderes comunitarios en el diseño de la respuesta a personas que ya habían tenido ébola y habían sobrevivido y estaban en recuperación? ¿Cómo ellos podían ser voceros? Y se empezaron a diseñar políticas que incorporaban más esa participación. Esas resultaron ser mucho más efectivas en cuanto al cumplimiento. La sociedad era mucho más abierta a cumplir una medida, aunque fuera coercitiva, aunque afectara derechos fundamentales, si la entendían y si sentían que habían participado en el diseño de la política. El otro tema central es transparencia e información. Los estados tienen que dar la información que tienen y tienen que comunicarlo de una manera coherente. A mí me parece que eso es central. Inclusive entender que no siempre vamos a tener certidumbre de la evidencia científica. Esto es algo que va evolucionando y tenemos que asegurarnos que mantengamos continuemos informando un poco la política en ese contexto. Ya me dijeron que me quedan 5 minutos. Hablar nada más de algunos ejemplos muy concretos. Uno que quiero usar es un ejemplo que se ha usado en Colombia, se usó en Perú en algún momento, en Panamá, y era una medida de aislamiento donde se dejaba salir a personas en sus casas dependiendo de su género. En Colombia se le llamó pico y género. Un día salen las mujeres, al día siguiente salen los hombres. Esa medida es problemática por muchos motivos. Se estigmatiza y se violan derechos fundamentales de la población trans. Cuando sale, la policía se siente legitimada para atacar porque están saliendo el día que no les toca, porque asumen que el género es distinto al género de la persona trans. Entonces se usa para exacerbar algunos de esos temas que ya son establecidos discriminatorios en sociedad. Otra medida que se discutía era el pico y cédula, que es en realidad decir, cuando tu número de identificación nacional termina con número par o impar, puedes salir este día o este otro día. Esta medida también genera problemas en población migrante que por ahí no tiene acceso a un documento nacional de identidad, o población que vive en pobreza extrema o en pobreza que quizás no tiene acceso al documento de identidad. Entonces, estos son dos medidas que se han tratado de articular, modificar. El tema central de la crítica a estas medidas es que se tomaron de una manera unilateral sin tener un debate con sociedad civil. Y yo no digo debate que retrase la efectividad y la manera como se toma la medida, sino incorporar opiniones de distintos actores de sociedad civil. Otro ejemplo que nos ha resultado bastante incoherente es restringir acceso a servicios de salud y algunos servicios que se determinan arbitrariamente que no son esenciales. Eso ocurrió en algunos estados, en Estados Unidos a nivel estatal, restringiendo acceso a aborto, por ejemplo, servicios de salud sexual y reproductiva, asumiendo que no eran esenciales. No hay una evidencia que determine si eso tiene un impacto positivo o no, y restricción de acceso a esos servicios tiene un impacto significativo. Se ha usado la epidemia para restringir acceso a la protesta, y aquí quiero usar un ejemplo regional, porque he escuchado de muchas colegas que trabajan temas de derechos humanos, que ha sido bastante fuerte cómo esto ha ocurrido. Es el contexto de Chile. La pandemia llega a Chile cuando ya había un estallido social, ya había un conflicto interno por temas relacionados con servicios sociales, salud, por muchos temas.
Y en ese contexto, el Estado ha usado este estado de excepción, este poder que le da la epidemia o la justificación de la epidemia para restringir libertades fundamentales. Y sabemos efectivamente que en estados de excepción la violencia policial aumenta, el debido proceso se reduce. Entonces ahí la idea es cómo logramos un balance entre el objetivo que se persigue, que es un objetivo legítimo, que es proteger a la población y la salud de la población, pero respetando derechos fundamentales, entendiendo de nuevo que los derechos humanos te ayudan a fortalecer la respuesta y no necesariamente a minimizar el impacto de la respuesta. Entonces ahora paro y le paso a los siguientes panelistas. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Oscar. Le vamos a dar la palabra ahora a Martín Evia, quien es decano y profesor asociado de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y también es presidente fundador de la Alianza para la Convención Marco en Salud Global. Martín nos va a hablar del coronavirus y el poder de policía y va a comentar sobre la suspensión de procesos electorales, entre otros temas. Adelante, Martín. Creo que no puedo prender el video, Silvia. Bueno, Ahí ahora estoy. sí, ya te ves. Hola, buenas tardes. Es un gusto compartir este panel con Mariela y con Oscar. Me siento muy honrado por ello. Voy a aprovechar mi tiempo para hacer unos comentarios generales sobre lo que creo que es algo sobre lo que podemos reflexionar acerca de la respuesta de los estados al coronavirus en América Latina y en otros países también. Y si el tiempo no me apremia, también tomaré como ejemplo la suspensión de los procesos electorales. Y la primera pregunta que quiero tratar es esta pregunta acerca de si estamos o no estamos en guerra. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay muchos y muchas gobernantes, más bien muchos gobernantes, y también en algunos medios de comunicación, que han utilizado y siguen utilizando la metáfora de la guerra para explicar la situación que estamos enfrentando. Yo creo que esa metáfora es peligrosa, y voy a explicar por qué. Creo que esto es así. En primer lugar, la metáfora, es cierto que la metáfora de la guerra es una metáfora muy vívida, que nos permite comprender que tenemos un desafío muy grande. Y en esa metáfora tenemos un enemigo invisible, que es el virus, en primer lugar. Tenemos estrategias para lidiar con el enemigo, aplanar la curva y eventualmente después salvar la economía de cada uno de los países. Tenemos heroínas y héroes de esta guerra, que son las y los profesionales de la medicina, las enfermeras y los enfermeros que están trabajando en los hospitales y tratando a la gente que padece el coronavirus o los casos sospechosos. Por otra parte, también hay algo de heroísmo en esos profesionales y esas profesionales, porque les pedimos mucho a cambio de no tanto. Sabemos que ha habido muchas discusiones acerca de las herramientas que cuentan para trabajar y las condiciones en la que lo están haciendo. Hay, como en las guerras también, peligro de traiciones. Por eso esta idea de que mencionaban antes, de que quienes no cumplen con el deber de mantener el aislamiento son traidores a la causa. Hay en el discurso de la guerra también una idea de sacrificio. Uno debe sacrificarse por la nación, digamos. Y este es un discurso que aparece curiosamente en gobernantes liberales, entre ellos Macron. Macron hizo una presentación en Francia, ¿no? Diciendo que le iba a pedir un sacrificio muy grande
al pueblo francés, pero que era necesario. Un discurso sí, un discurso de guerra, digamos. Un discurso cuyo objetivo, visto de esa forma, era como en el Reino Unido, la reina hizo, en sus apariciones televisivas recientes, hizo alegorías muy parecidas a las que hacía durante la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente creo que este discurso es un discurso que lleva al desempoderamiento político antes de a empoderar a la población, porque en una situación de guerra uno confía en el liderazgo de los que están en el poder. Yo creo que este discurso está relacionado con la discusión que estamos teniendo sobre el coronavirus, porque me parece que uno de los problemas que enfrentamos con este discurso es que lo que no aparece aquí es el discurso propio de las democracias en las que vivimos. Esto es un discurso que apela a los derechos, que apela a la idea de que en ciertas circunstancias nuestras instituciones nos exigen en algunas circunstancias extraordinarias restringir nuestros derechos en pos de algunos objetivos, pero que esa restricción es temporaria, que está sujeta a revisión y que está sujeta a reglas que nuestras democracias ya tienen. Un buen ejemplo de este discurso es el de Merkel en Alemania, que si bien, bueno, seguramente en la implementación ha tenido algunos problemas, pero Merkel en sus discursos ante, digamos, primero en las conferencias de prensa y también cuando habla frente al Parlamento en Alemania, utiliza esta terminología de discursos, de restricciones basadas en la ley. Yo creo que, bueno, entiendo que la metáfora de la guerra sea vívida, pero creo que es un problema porque puede llevar a confundir, porque desempodera a la población, porque no alienta a la población a controlar a sus gobernantes, porque no refleja el tipo de organización política e institucional con la que estamos comprometidos, que es una organización donde tenemos derechos, tenemos reglas que hay que seguir, hay instituciones como el Poder Judicial que controlan el ejercicio del poder, por supuesto el Congreso o el Parlamento según el país en el que estemos. Entonces yo creo que esta metáfora bélica, digamos, es problemática y me parece que los gobernantes y las gobernantes, sobre todo los gobernantes, deberían dejarla atrás. ¿Cómo nos tomamos las restricciones a los derechos en nuestras democracias? Bueno, una regla que conocemos es la de los principios de Siracusa, que son disposiciones para la limitación y derogación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Como saben, leo, cualquier limitación a los derechos humanos debe estar en conformidad con la ley, basarse en un objetivo legítimo, ser estrictamente necesaria en una sociedad democrática, constituir el medio menos restrictivo e intrusivo del que se dispone, y no ser arbitraria, absurda o discriminada. Entonces tenemos reglas muy claras acerca de cómo tenemos que pensar este tipo de restricciones, y voy a resaltar algunos puntos que me parece relevantes de cómo se están pensando o cómo se usan o pueden usarse los principios de Siracusa. La primera es que las medidas que tomen los gobiernos no pueden ser sobreabarcativas. Esto es, no se pueden tomar medidas por las dudas, en el sentido de vamos a extender la validez de estas medidas por 8 meses, por 4 meses, por las dudas. No, tienen que estar basadas en evidencia científica y por supuesto que tienen que estar sujetas a un plazo temporal, y esto es muy importante, porque esa es la forma en la que las podemos hacer, en las que pueden ser consistentes con las instituciones que ya tenemos. Es decir, tienen que estar sujetas a un plazo, y como regla yo diría, aunque esto por supuesto depende de cada jurisdicción, de que estas restricciones deben pasar en algún momento por las instituciones deliberativas. Es decir,
Es cierto que hoy en día el debate público pasa en muy buena parte por lo que ocupan las redes, o sucede en las redes sociales, pero el lugar natural para que el debate público tenga lugar es el Congreso de la Nación, o el Parlamento, o el lugar en el cual los representantes del pueblo deliberan y discuten los temas. Por lo tanto, creo que esto también es importante, que estas reglas estén sometidas a control de las instituciones democráticas y representativas. De hecho, ayer el Congreso de la Nación Argentina empezó a ejercer ese control. Y un ejemplo de esto, de cómo pensar estos temas, es que, como ustedes saben, se han suspendido muchos procesos electorales en América Latina como consecuencia de la pandemia. El derecho a elegir a nuestros representantes, el derecho al voto activo, es uno de los derechos fundamentales en nuestras constituciones, y es un derecho que hay que proteger especialmente, como tantos otros. Y en ese contexto me parece que si una de las decisiones que se toman, y muy razonablemente en algún contexto, es suspender temporariamente las elecciones, ya sean legislativas o ejecutivas, para el Poder Ejecutivo, según el caso, de vuelta, creo que esta decisión tiene que pasarse por el tamiz de los principios de Siracusa, y eso creo que es muy importante. Tienen que estar sujetos a algún tipo de restricción temporal, tienen que ser legitimadas por las instituciones democráticas. Y volviendo a la idea del principio de la presentación, a la idea de la guerra, uno de los problemas de esta metáfora bélica, que ciertamente es muy iluminadora, pero creo que es inconveniente, es que cuando uno está en una guerra no existe esta idea de límite temporal, porque digamos, la urgencia a la que nos sometemos para proteger nuestras fronteras, para, en fin, las invasiones o lo que fuere, son situaciones en las cuales el sacrificio a los derechos muchas veces está bien visto, está justificado. Bueno, no estamos en una situación de ese tipo, y entonces creo que nuestro rol desde la academia y desde lugares es contribuir a que esta idea pueda entenderse mejor. Bueno, muchísimas gracias, y le dejo la palabra nuevamente a la moderadora. Gracias, Martín. Entonces vamos a empezar con una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con las preguntas para Mariela. Entonces, Mariela, si puedes comentar un poco más tu opinión sobre la app que se propone, preguntaba alguien en el chat, y cómo debería reaccionar la ciudadanía frente a este tipo de aplicaciones. También te combino esa pregunta con otra que nos llegó muy parecida, y es: ¿cuáles son los criterios que deberían observar los estados para orientar las políticas de ciberseguridad en este tiempo de pandemia, tomando en cuenta la extensión indeterminada de las medidas coercitivas y la centralidad de la comunicación y participación digital? Perdóname, ¿me repetís la 2 que no tomé Sí, nota? ¿cuáles son los criterios que deben observar los estados para orientar sus políticas de ciberseguridad, considerando la extensión indeterminada de las políticas coercitivas como la cuarentena y la centralidad acentuada de la comunicación y participación digital? Bueno, bien, en primer lugar, en términos de la pregunta vinculada a la app, el anuncio del gobierno respecto de la app, bueno, es un poco lo que yo decía, no está tan claro, obviamente todo es medio ambiguo, no está tan claro cómo va a funcionar esta app, la información es muy limitada, lo que básicamente dicen es que sería obligatoria para todos los ciudadanos que vuelvan al trabajo, y que sí, claramente lo que estaría haciendo es lo que yo contaba un poco que se hace en Asia, porque lo que podría hacer es saber podría geolocalizar a las personas y conocer la ubicación geográfica
digamos, de todos nosotros, más nuestros datos sanitarios, con lo cual estaríamos generando un tipo de uso tecnológico más parecido al de los países asiáticos que a lo que yo contaba de Alemania, ¿no? Que es esto de haber tenido en cuenta lo que es el derecho a la privacidad. Y creo que esto es bien interesante porque claramente se puede, digamos, como decía Martín, digamos, en materia de derechos humanos, lo que digamos, lo que establecen los principios es que todas las medidas que se tomen tienen esto que decía, ¿no? Tienen que ser limitadas, digamos, tienen que ser limitadas, transparentes, claras, tiene que ser la medida, digamos, tiene que ser la medida menos, digamos, más conveniente, quiere decir que no haya ninguna otra medida mejor para tomar. Y claramente con la implementación de esta app que están proponiendo, no están demostrando que no hay, no han demostrado que han buscado algún otro tipo de medida más conveniente que esta que están queriendo implementar. Y sí, claramente yo creo que habría un problema de constitucionalidad que se podría plantear respecto al uso de esta herramienta. Puede generar muchísimos problemas en términos de violación constitucional del derecho a la privacidad. A diferencia de Asia, en Argentina nosotros los ciudadanos sí, cuando nos parece que violan nuestros derechos, reclamamos por la violación de ellos, y yo me imagino que en este país mucha gente estaría muy enojada, mucha gente estaría muy contenta, pero habría gente que estaría muy enojada con el uso y la aplicación de esta app. Y esto es un poco lo que yo planteaba al principio de mi presentación, y es esto que nos pasa como organización. Esto que yo le estoy diciendo, este debate de, bueno, pero ¿qué pasa? La mitad de la sociedad va a estar contenta con esta app porque le va a dar tranquilidad, porque en realidad el gobierno lo está haciendo para ponderar y proteger su derecho a la salud, pero va a haber una parte de la sociedad que va a decir, esto es inaceptable, yo quiero plantar la inconstitucionalidad porque no quiero que estén conociendo dónde estoy, qué estoy haciendo y cuál es mi estado de salud. Sin lugar a dudas, esta pandemia tiene poco, acá en Argentina tenemos, bueno, tiene poco menos de 3 meses, digamos, y estos son debates muy complejos, que yendo a la otra pregunta de cuáles serían los criterios que debe orientar al Estado, digamos, básicamente en los temas que tienen que ver con vigilancia y un poco también tomando lo que dijo Martín, no hay ninguna duda que estos temas, y ahora que está funcionando en el caso de Argentina el Congreso, no hay ninguna duda que estos temas deben debatirse a nivel legislativo. Son tocan nervios tan sensibles de nuestra Constitución y derechos tan fundamentales de la ciudadanía que no son decisiones que pueden tomarse a través de un decreto de necesidad de urgencia o apelando a un decreto de necesidad de urgencia en pos de la pandemia. Y sobre todo porque en Argentina al menos estos decretos, estas resoluciones que yo mencionaba del ciberpatrullaje, ya establecieron como plazo 1 año, ¿no? Y es bien paradójico, ¿por qué 1 año? ¿Por qué ya 1 año? Si no sabemos si en 3 meses vamos a tener algunas cosas resueltas, digamos, ¿por qué ya nos tomamos 1 año de tiempo, ¿no? Cuando uno podría hacerlo de último, digamos, lo podría hacer mes a mes. Y también, como decía Martín, obviamente los derechos humanos permiten que se tomen este tipo de medidas, que se limiten por un tiempo determinado ciertos derechos, pero es por un tiempo determinado y con todas las características que él fue mencionando de acuerdo a los principios de Siracusa. Con lo cual, lo deseable en el caso de Argentina, que es el caso que yo presenté, sería que siendo que el gobierno tiene esta idea de implementar este tipo de tecnología, siendo que el Congreso empezó a sesionar, siendo que hay mucha gente que tiene mucho para decir respecto de esto y mucho conocimiento, no vemos de amnistía no vemos ninguna limitación de por qué no podría debatirse esto en el Congreso en este momento. Y claramente creemos que esto es lo más sano y lo más saludable en una democracia, sin lugar a dudas. ¿Me quedó alguna por responder? Muchas gracias, Mariela. Bueno, voy a pasar la palabra a Oscar. Tenemos 2 preguntas para ti. La primera es, en un contexto de emergencia en el que hay que actuar rápido, si puedes comentar un poco sobre los mecanismos de
participación y control social por parte de la sociedad civil en el contexto de las medidas que están adoptando los estados. Y la otra pregunta más sobre el poder coercitivo de los estados es si se puede obligar a trabajar a una trabajadora esencial con problemas de salud, plantea la pregunta, y hasta dónde se puede llegar con el poder coercitivo para esto, cuáles serían los límites. No, gracias Silvia. Sí, aprovecho para comentar. O sea, idealmente el Estado tiene que tener ya una estructura que permita la participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas. Aquí tenemos que ser realistas que una emergencia como esta va a exacerbar cualquier tipo de deficiencia que ya existía en el Estado. Cualquier tipo de deficiencia en cuanto a protección de derechos. Se ven exacerbadas en el contexto de una emergencia como la que estamos viendo ahora. Y no solo se ven exacerbadas, sino que también la afección a grupos vulnerables se exacerba en este contexto. Entonces, en ese punto en particular, creo que la participación de la sociedad civil en el diseño de la política pública no tiene que hacer el diseño, el proceso más largo, el proceso más complicado. Lo que se puede hacer de manera eficiente, se puede hacer de manera transparente y participativa, y creo que esos mecanismos tienen que existir. Cuando se empezó a involucrar a pacientes, personas viviendo con tuberculosis en el diseño de políticas públicas de tuberculosis, la respuesta y la eficiencia de la política resultó ser más efectiva. Entonces, en eso hay un nivel pragmático y es importante tratar de incorporar eso. Lo que yo decía del ejemplo, por lo menos de Colombia, y de cómo cualquiera de las medidas hubiera afectado a distintos grupos en situación de vulnerabilidad, ahí es importante pensar que el proceso de diseño de la medida podría haber llevado a un mayor nivel de aceptación social por las organizaciones LGBT, las organizaciones que trabajan con inmigrantes. Entonces, para mí el proceso en ese contexto es muy importante. Y sí se pueden hacer. Y se pueden hacer de manera expedita, de manera rápida, y se pueden crear también procesos de evaluación de la política para, a medida que la evidencia vaya evolucionando, a medida que tengamos más certeza sobre la enfermedad, podamos revisar la política y no estar atados a algo que decidimos hace un mes cuando la evidencia ahora demuestra algo distinto. Entonces, esa flexibilidad es importante. Y ahí hay un debate mucho más amplio de autoridad legal, quién tiene la autoridad para hacer o no. ¿Estaba el ordenamiento jurídico listo para delegar la autoridad al Ejecutivo para poder diseñar este tipo de políticas? Tenemos que trabajar con el Legislativo. Ahí hay como otros debates un poco más complejos. En el contexto de Argentina, más complejos aún porque hay un nivel de federalismo, hasta qué punto el gobierno central o las provincias. Se genera una duda más, procesos más complejos, pero es importante participación en ese contexto. En términos de obligar a trabajadores, creo que ahí hay un tema, es un debate que siempre ocurre en el contexto de profesionales de salud. Profesionales de salud que no quieren ir a trabajar porque pueden estar expuestos a la enfermedad. Esto ocurrió en Canadá en el 2003 con SARS, ocurre con la mayoría de los brotes infecciosos, de cómo el Estado puede o no exigir ese tipo de conducta, si bien es poner en riesgo a tu propia salud y la salud de tu familia. Y en ese contexto creo que es importante aquí estructurar esto desde una perspectiva de derecho, de protección de derechos fundamentales de los profesionales esenciales, y voy a usar el ejemplo particular de profesionales de salud. Darle los recursos que necesitan para control de infección, para protección personal. También un poco se debate mucho sobre protecciones laborales, ¿no? En Canadá me acuerdo que este fue un debate grande. ¿Qué pasa si yo me muero en el contexto de SARS? ¿Hay un fondo de indemnización que le va a ir a mi familia? ¿Cómo el derecho laboral puede jugar un rol ahí importante para crear esos incentivos? Va a ser complicado obligar a alguien a hacer nada en el contexto de salud. Sabemos que hay muchas limitaciones para el uso de ese poder extremo, derecho penal, poder del Estado en ese contexto, así que va a ser complicado. Aquí hay que generar espacios de diálogo. Y una última pregunta que, aunque Silvia no me la puso, aprovecho para responder, es en el contexto del desacuerdo de si en Chile hubo o no, o hay o no casos de violencia en el contexto de esta epidemia. Obviamente que en Chile hay aceptación social de las medidas, en la mayoría de nuestros países ha habido un cierto nivel de aceptación social, pero asumir que había un estallido social, que hay una epidemia, hay un estado de excepción y que mágicamente el Estado empieza a funcionar de manera ideal y no hay violencia y que los carabineros no van a usar poder excesivo, me parece que es complicado concluir eso. Hay casos puntuales, porque el tema también, lo que ocurre aquí, y Mariela y quienes trabajan más como sociedad civil con contacto con las comunidades sabrán esto, es difícil a veces documentar todo esto, las denuncias no se hacen, hay miedo, defensores de derechos humanos no tienen la capacidad de salir, cuando hay restricción de movimiento no necesariamente vemos ese nivel de violaciones, pero sí hay casos específicos, y compartí algunos en el chat con las preguntas de violaciones en este contexto.
lo que podemos asumir es que es algo más allá de lo que se está denunciando, porque en un contexto como este no necesariamente toda la información sale a la luz pública. Entonces paro ahí y me encantaría después tener seguir con esto con los panelistas, que me parece que es muy útil las preguntas. Gracias, Oscar. Bueno, ahora para Martín, tratando de unir varias preguntas, si puedes elaborar más sobre los riesgos para la institucionalidad democrática en este contexto, tomando en cuenta tanto limitación de derechos fundamentales como activación de poderes de policía por parte del Ejecutivo y la relevancia de intervención directa del Legislativo o de control político del Legislativo, y también la relevancia del control judicial de las medidas que se están adoptando. Gracias. Gracias, Silvia. Y conecto esto con dos cosas. Uno, había una pregunta acerca de si esta situación pone en riesgo la institucionalidad o no. Yo lo veo de otra forma. Yo creo que en realidad esta situación que estamos transitando, que por supuesto que es terrible, pero es una oportunidad para reforzar nuestro compromiso con las instituciones democráticas que tenemos. Por lo tanto, por supuesto que puede haber algunos peligros, pero creo que es una oportunidad que en el caso argentino, pero en el caso de cualquier sociedad que tenga un modelo constitucional como el que tenemos nosotros, como la mayoría de los países de América Latina, podemos aprovechar esta oportunidad para reforzar nuestros compromisos y entender cuáles son los procedimientos que tenemos para tratar situaciones de este tipo, que son extraordinarias. De hecho, en este tipo de situaciones es cuando nuestras instituciones se ponen... cuando vemos el valor verdadero que tienen las instituciones que tenemos, en los otros casos es más fácil. Este es un escenario en el cual podemos aprovechar para reforzar nuestro compromiso con los valores de nuestras constituciones. Esto va de la mano de algo que decía Oscar, que me parece que es importante, y es el foco en la seguridad, o en la pandemia como un peligro para la seguridad, antes que un peligro, digamos, para, no sé, para la salud quizás, o sea, el foco en la seguridad interna. Creo que eso es importante porque el foco en la seguridad nos impide ver la dimensión de solidaridad y la respuesta multilateral que podemos tener. Por eso es que muchos países se cierran y ven hacia adentro y no miran hacia afuera, no ven este problema, no lo ven como un problema global, sino como un problema que tienen que solucionar, digamos, unilateralmente, y creo que eso tiene que ver con el enfoque de seguridad nacional. Y de hecho, digamos, el foco en la seguridad nacional, de hecho, hace un lado a los derechos y al derecho a la salud en particular, digamos. No es un problema de salud, sino que es un problema de seguridad, y la respuesta no es multilateral, no es global, no es entre todos, sino más bien una respuesta unilateral. Con respecto a los mecanismos en Argentina, bueno, el gobierno toma decisiones en una situación de emergencia y de urgencia, tiene la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia que están en la Constitución Nacional, es una herramienta que fue pensada en la reforma del 94 para atenuar el hiperpresidencialismo, porque los presidentes usaban mucho, gobernaban por decreto. Esto no es un problema viejo de la Argentina, digamos, el hiperpresidencialismo. Entonces, la reforma del 94 regula el uso de los decretos de necesidad de urgencia. El Congreso de la Nación posteriormente dicta una norma, una ley que dice que, bueno, el presidente de la Nación dicta los DNUs, los decretos de necesidad de urgencia, y el Congreso tiene que ratificarlos. Pero mientras tanto no los ratifique, el DNU es válido. Por lo tanto, por eso era la urgencia o el pedido de muchas personas para que el Congreso se reuniera y, siguiendo los procedimientos democráticos que están en la Constitución Nacional, ratificara o rechazara, seguramente los ratificará, ayer el Senado los ratificó, la batería de decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo. Los mecanismos democráticos contemplados en la Constitución. Entonces creo que eso es
importante. Y el mecanismo en la Argentina es, hay un DNU y el Congreso los tiene que tratar, primero en la comisión de DNUs y después en cada una de las cámaras, y el Congreso podría rechazar el DNU o lo puede ratificar, pero mientras no lo rechace, la ley lo que dice, dictada por el propio Congreso, es que el decreto de necesidad de urgencia es válido. Esta es una tensión de siempre en la Argentina y en muchos lugares, es el famoso dilema de la manta corta, que es, bueno, cuando uno le da mucho poder al Ejecutivo, el Legislativo queda, digamos, pasa frío, ahora que empieza a hacer el frío aquí en Argentina, o al revés, cuando le da mucho poder al Legislativo, en las situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo, es más difícil avanzar rápidamente. Bueno, lo que se trata es de lograr un equilibrio para que el Ejecutivo pueda actuar rápidamente, pero que sus decisiones sean controladas por el poder, por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación. Ese es el procedimiento que hay que seguir y es el que tenemos que enfatizar, y es importante que lo sigamos porque, de vuelta, esta situación, a mi juicio, es una oportunidad para reforzar nuestros compromisos con ese tipo de procedimientos. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, voy a dar la palabra a cada uno de los panelistas por si quieren hacer una pequeña intervención final, una reflexión final con base en lo que han escuchado los demás y además algunas de las otras preguntas que están en el chat. Así que vamos en orden. Empezamos con Mariela, luego Oscar y luego Martín. No, quería decir que sí, me parece muy interesante esto que planteaba Martín, ¿no? La verdad no lo hemos, en todos nuestros debates, estos que yo contaba, que nos damos a diario respecto a todos los temas que trabajamos, y lo digo en serio porque nos cuesta mucho repensarnos en este contexto en relación a todos los temas que trabajamos. Obviamente no trabajamos solamente este tema, sino otros. Esto que Martín decía, ¿no? Como repensar esto como una oportunidad para fortalecer las instituciones de la democracia. Creo que eso no lo hemos planteado en la mesa en nuestros debates en la institución, y es un buen punto. Si bien tenemos claro que no, digamos, no estamos de acuerdo y desde ya somos una organización que nos vamos a salir a manifestar en términos de que no pueden no estar funcionando las instituciones, la justicia, el poder legislativo, etc. Nunca lo habíamos visto de ese modo, como lo plantea Martín, así que creo que es interesante eso, ¿no? Como ver a las instituciones en ese contexto. A nosotros también nos pasaba que digamos, en nuestras discusiones pensamos que incluso las instituciones se tienen que repensar, no van a poder ser lo que eran, ¿no? No me imagino el Poder Judicial como era antes, es inviable, o sea, es realmente inviable. Y una de las cosas que nos dimos cuenta, y probablemente en América Latina más que en otros países, pero nadie esperaba esto, entonces no hay políticas de resiliencia, ¿no? Entonces creo que hay como hay una nueva área de trabajo dentro de los propios gobiernos que va a tener que ser ¿no? Como trabajar políticas de resiliencia para contextos en los que no estamos acostumbrados. Y es interesante porque no hay políticas de resiliencia en una región en donde en los últimos años hemos recibido migrantes venezolanos, por ejemplo, ¿no? Sería, digamos, uno podría haber pensado, hagamos políticas de resiliencia para la recepción de migrantes venezolanos en nuestros países, ¿no? ¿Cómo se van a incorporar? Digamos, este tipo de políticas de cómo vamos a hacer que estas nuevas comunidades se incorporen a nuestra sociedad. Y me parece que ese es como un desafío y una lessons learned que nos deja esta pandemia, ¿no? Como nuevas formas de pensar la política, nuevas áreas de pensar en donde hay que desarrollar espacios nuevos e incluso nuevas formas de trabajar dentro de los ámbitos políticos. Gracias, Mariela. Oscar. No, conecto con esa misma idea porque esto se plantea en el contexto de, o sea, estas son oportunidades, son crisis importantes que generan oportunidades para repensar las instituciones nacionales, globales. Por lo menos algo que no comenté, el Reglamento Sanitario Internacional que se reformó en el 2005, se reforma en base a
la epidemia en Canadá, pero por primera vez incorpora protección de derechos fundamentales en ese reglamento sanitario internacional, que es un instrumento vinculante que se negoció y se publica por parte de la Organización Mundial para la Salud. Entonces, en ese contexto creo que es importante siempre tener, va a haber una crisis, hay una crisis económica, pero el punto para mí central también es que lo que se viene en el contexto post-pandemia va a ser muy complicado, porque va a ser economías afectadas, va a haber la necesidad de reactivar mercados, y en ese contexto es importante que la protección a grupos vulnerables, la salud sea un principio rector. Y aquí comento con una pregunta que quería agradecer a Via Gali por haberse unido que eso lo vemos mucho en Brasil, lo vemos en Estados Unidos, el argumento de que lo importante ahora es fortalecer la economía. O sea, Trump tiene ya un mes diciendo hay que reabrir la economía, la abrimos la semana que viene, la abrimos en 2 semanas. Y aquí es importante, y vemos ese debate público entre la salud pública, la evidencia y lo que quiere hacer un político que tiene intereses. A veces asumamos que son legítimos y son intereses fuera de la sociedad, pero a veces hay otros intereses. En el contexto americano hay elecciones que pueden ocurrir y esperamos que ocurran en noviembre. Entonces, el impacto que esto está teniendo en la economía también tiene un impacto directo en la posibilidad de reelección del presidente actual. Entonces, cuando empezamos a lanzar esos mensajes, responde a otros intereses y no son guiados necesariamente por salud pública. Vía comentaba exactamente lo mismo en Brasil. Hay otros intereses que, el punto es que si no se usa la salud pública como un punto de guía en este contexto, vamos a terminar con una situación económica inclusive peor de la que si tomáramos las medidas adecuadas en este punto. Y ya, con eso paro y agradecer nuevamente por las presentaciones excelentes de Mariela y Martín, y gracias Silvia por la moderación. Gracias, Oscar. Martín, una última reflexión. Sí, gracias, y también agradezco a Mariela y a Oscar, que ha sido un gusto compartir este panel, y te agradezco a Silvia también por la moderación. No, yo agregaría muy breve, había una pregunta acerca del plazo para ratificación de los DNUs, de los decretos de necesidad y urgencia en Argentina. No hay un plazo. Y uno podría pensar que la ley tendría que haber sido al revés, esto es, que el decreto no era válido, o no puede usarse hasta tanto el Congreso no lo ratifica, pero la ley argentina dice que, bueno, el decreto es válido hasta tanto el Congreso no lo rechace. Eso en la práctica hace que el gobierno no... Claro, hasta ahora no teníamos situaciones de este tipo, entonces... Ahora en una dimensión le permitió al Poder Ejecutivo reaccionar rápidamente, y el Congreso ahora tiene que ratificar o rechazar. Seguramente creo que va a ratificar muchas de las medidas del Poder Ejecutivo nacional. Con respecto a si estamos ante una amenaza ante la seguridad nacional, yo creo que posiblemente sí, pero mi foco no es ese, mi foco es que pensarlo solamente como una cuestión de seguridad nacional es problemático, porque fuertes, a que los países se cierren, a que no haya respuestas multilaterales, y yo creo que eso es un problema. ¿Cómo lo comunicaría? Digamos, si en lugar de usar el lenguaje de la guerra, ¿qué lenguaje hay que usar? Bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por comunicarlo en términos institucionales, digamos. Ahora, hay gobiernos que creo que han sido exitosos en por ejemplo, yo no escuché al gobierno argentino usando este lenguaje de la guerra, pero creo que es una cuestión de comunicacional, de cómo queremos comunicar esta situación, cómo queremos presentársela a la sociedad. El lenguaje de la guerra lo presenta de otra forma, y un lenguaje basado en derechos, en restricciones temporales, en el contexto de instituciones que queremos que funcionen, es presentarlo de otra manera. Y esto me parece que es importante para lo que mencionaban Mariela y Oscar de cara al futuro, y lo que va a pasar después de lo que ocurra con la pandemia. También me parece que es muy importante explicarlo bien, porque es la primera vez quizás, al menos, sí, creo que es una de las primeras veces en los que la salud pública toma un papel tan importante, a punto tal que Oscar decía en uno de los seminarios anteriores, decía, ahora todo el mundo habla de salud pública, ¿no? Y todos somos expertas y expertos en cuestiones de salud pública. Se ha convertido en un tema
muy importante, y eso es muy relevante. Creo que estamos tomando conciencia de que las políticas públicas en salud pública son importantes, que el derecho a la salud es un derecho fundamental, y eso es parte del esfuerzo comunicativo que hay que hacer de parte de los gobernantes hacia la sociedad para entender por qué se toman las medidas que se toman y cómo deben funcionar las instituciones en una circunstancia como la que estamos transitando. Bueno, dejaría ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las panelistas y los panelistas por sus intervenciones, al público por su participación. Estamos llegando a la parte final de este encuentro. Les agradecemos mucho. Este fue el tercer encuentro del ciclo de conversaciones de salud y derecho. Y la próxima semana, el próximo jueves, vamos a tener otro encuentro en el que se van a abordar los temas de discriminación y protección a grupos vulnerables en el contexto de coronavirus, y esperamos contar con su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias.